Entonces, hoy día tenemos la dirigida número uno, que básicamente es sobre cuentas nacionales. Las cuentas nacionales se refieren a cómo registrar toda la actividad o todas las variables macroeconómicas de un país. Por ejemplo, el PBI, la inflación, el Producto Nacional Bruto, la deuda, el pago de la deuda, todas esas variables que uno tiene que saber para determinar la situación económica y el desempeño de un país se refiere a cuentas nacionales. Entonces vamos a estudiar diferentes variables y lo primero que hay que estudiar o conocer es si esa variable es de tipo stock o tipo flujo. Entonces eso es indispensable porque el tratamiento, el cálculo, la interpretación de variables stock es muy distinta a las de variable flujo. Cuando explico esto de variables stock y variables flujo, siempre me gusta hacer el símil de una piscina. Cuando tenemos una piscina, la cantidad de agua que está en la piscina es una variable stock, ¿no? Es la cantidad de litros que tiene, la cantidad de litros de agua que tiene la piscina, ¿no? Ese sería el stock, lo que está en ese momento. Y flujo sería la cantidad de agua que va entrando a la piscina cada hora y la cantidad de agua que va saliendo de la piscina cada hora, ¿no? Porque yo puedo estar agregando agua poco a poco y también puedo estar quitando agua poco a poco a la piscina. Entonces, como se dan cuenta, stock es una variable de situación que medimos en un momento determinado, mientras que flujo es una variable que medimos en diferentes momentos porque va agregando o quitando algo de la variable stock. En términos económicos, podría dar un ejemplo. El stock podría ser la riqueza que tiene una persona, la riqueza que tiene un trabajador. Vamos a poner esto, como pongo esto, comentar acá. Podría ser la riqueza que tiene un trabajador, ¿no? Porque es lo que tiene en ese momento, cuánto tiene en su cuenta bancaria, sumado con cuánto posee en propiedades, en casas, en automóviles, ¿no? Lo que tiene en un momento. Mientras que el flujo podría ser sus ingresos mensuales y sus gastos mensuales, ¿no? Las dos variables de tipo flujo serían ingresos mensuales y gastos mensuales, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ingreso de dinero y esa salida de dinero están contribuyendo a que la riqueza crezca o decrezca, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre stock y flujo. Veamos acá una lista de variables y vamos a tener que determinar si esas variables son de tipo stock o flujo. Dice, deuda pública. La deuda pública se define como la cantidad total de dinero que el gobierno o el Estado en general debe a privados u otros estados. Entonces, eso es una cantidad determinada, ¿no? Por ejemplo, a fin de año yo podría calcular cuál es la deuda del Perú y eso es una cantidad en un momento determinado. Por tanto, sería stock, lo que se debe en un momento determinado. Para ese stock debe haber alguna variable flujo que aporte más deuda, que haga crecer la deuda o que haga decrecer la deuda. Y una de esas es el déficit presupuestario. El déficit presupuestario es una variable flujo porque el déficit es la cantidad de dinero que resulta de restar gasto menos ingreso de un país cada año. Entonces, si ese déficit presupuestario es positivo, quiere decir que ha habido más gastos que ingresos en el gobierno. Y como hubo más gastos que ingresos, el gobierno está debiendo plata a alguien, ¿no? Porque para gastar más de lo que uno tiene de ingresos, tiene que endeudarse, ¿no? Entonces el déficit es flujo, porque si el déficit es positivo, entonces la deuda crece.
Y al revés, si ese déficit presupuestario es negativo, es porque los ingresos han sido más que los gastos, lo cual quiere decir que el gobierno ha tenido ahorro, ¿no? Le ha sobrado plata. Y si le ha sobrado plata, el gobierno podría reducir un poco de su deuda. Entonces, el déficit presupuestario es un flujo porque puede aportar a que la deuda crezca o decrezca. Luego, el valor de la infraestructura de la economía sería la suma del valor de los puentes, de los hospitales, de las carreteras, de los colegios, ¿no? Y como es el valor calculado en un momento determinado, sería una variable stock, lo que existe en un momento determinado. ¿Cuál sería una variable flujo que aporte a esta variable stock? Sería la construcción anual de nueva infraestructura. También podría ser la destrucción anual de nueva infraestructura. Luego, la importación de autos asiáticos durante el 2005. Eso sería una variable flujo porque, como se dan cuenta, la importación se repite una y otra vez. Y como se repite una y otra vez, es un flujo. Ese flujo aportaría al stock de automóviles asiáticos que están en el Perú. Entonces, es una variable stock es la cantidad de automóviles asiáticos en el Perú y el flujo sería la cantidad de importaciones, que sería la cantidad de automóviles adicionales que entran al Perú durante un año. Pues sería una variable flujo. Luego, las paltas exportadas a Estados Unidos el año pasado. También, exportaciones de paltas se repiten cada año, entonces sería una variable flujo. ¿Cuál sería el stock asociado a esa variable flujo? Sería el total de paltas exportadas a Estados Unidos en toda la historia. Entonces, toda la cantidad de paltas exportadas a Estados Unidos en toda la historia peruana es el stock, lo que contamos en un momento dado, pero las exportaciones que se repiten año a año de paltas sería una variable flujo. Sigamos. El ingreso de un obrero. El ingreso, por naturaleza, es una variable flujo porque se repite, ¿no? Puede haber un ingreso diario, se repite todos los días, un ingreso mensual, se repite todos los meses, un ingreso anual, se repite todos los años. Esos ingresos van aportando a que la riqueza o los ahorros de la persona crezcan, ¿no? Entonces, por eso ingreso de un obrero es flujo. Luego, ahorro. También ahorro. El ahorro total sería un stock, pero el ahorro de un año sería flujo, porque ese ahorro se va a repetir también en el año 2007, 2008, 2009, y esa repetición de ahorros de cada año va a aportar a que tu ahorro total crezca. Entonces, el ahorro de cada año es una variable de flujo. La cuenta corriente es una variable flujo porque la cuenta corriente es la cantidad de dinero que se registra por el hecho de haber exportado o importado bienes al exterior. Entonces, cuenta corriente es el registro en dinero de lo que se exporta e importa. Ya arriba vimos que importaciones era flujo, por tanto, cuenta corriente también sería flujo. Luego, las reservas internacionales, que conocemos como RINs, es la cantidad de divisas que tiene o la cantidad de dinero o la cantidad de liquidez en moneda extranjera que tiene el Banco Central de Reserva registrado para poder intervenir en la economía, sobre todo en el mercado monetario. Entonces, es una cantidad de dinero que está ahí en un momento determinado
y por tanto es un stock. Es lo que está, esa cantidad de dinero que está en un momento determinado. Luego, el servicio de la deuda se refiere al pago mensual o al pago anual o al pago semanal que se hace cuando yo tengo una deuda. Supongamos que yo saco un crédito de $1.000.000, esa sería mi deuda total. Pero el pago que yo hago mensualmente, supongamos de 10.000 soles al banco, esos 10.000 soles se llaman el servicio de la deuda, ¿no? La cuota que pago por mi deuda. Y como esa cuota se repite cada mes, tengo que ir a pagar cada mes, sería una variable flujo, ¿no? Se repite una y otra vez. Y como voy pagando, se va reduciendo mi deuda total. La deuda total sería el stock. Bien, chicos, entonces eso sería la pregunta uno. Básicamente diferenciar entre stock y flujo. Lo único que hay que fijarse ahí es si es un valor que se mide en un momento o es un valor que va contribuyendo a que crezca o decrezca otra variable y por tanto es una variable que se repite una y otra vez. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Digamos, dos. Dice, ¿cuál de las siguientes transacciones se contabilizan en el PBI de 2022? Entonces, en clase han visto que el PBI es el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Interno, que en otros países se le conoce como PIB, es lo mismo, si en los libros aparece PIB, es lo mismo. El Producto Bruto Interno es el valor total de toda la producción que se realiza dentro de un territorio determinado en un periodo determinado. Por ejemplo, en el Perú, cada año, ¿no? El PBI en el Perú del 2022 sería el valor total de la producción que se ha realizado en el Perú en ese año. Y como se dan cuenta, eh, no importa si la producción lo hizo un peruano o un extranjero, se dice que es la producción que se hace en el Perú, independientemente si es peruano o extranjero el que lo hace, y corresponde a cualquier actividad que se haga dentro de la economía, dentro del territorio peruano. Sin embargo, hay algunas excepciones pequeñitas que vamos a ver en un ratito que no se contabilizan. Y no se contabilizan no porque no generen bienestar o no generen bienes útiles, sino porque a veces es difícil medirlos o porque el estándar internacional no permite medirlos. Para medir el PBI, en el mundo hay un estándar. El Fondo Monetario Internacional tiene un manual de cuentas nacionales, un manual que se ha publicado hace años, y en ese manual te dice qué consideraciones deberías seguir para contabilizar la producción, para medir la inflación, para medir el crecimiento. Hay un manual contable del Fondo Monetario Internacional que te indica cómo se debe medir, qué se debe incluir, qué no se debe incluir. Y eso se hizo para estandarizar la medición en el mundo, ¿no? Porque si cada país tendría su metodología para medir la producción o para medir la inflación, no sería comparable entre países, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario tiene un estándar, publica un manual y ese manual lo sigue cada Ministerio de Economía o cada Instituto Nacional de Estadística, cada Banco Central, para medir las variables relevantes que son básicamente las que estamos viendo en esta sesión. Entonces, veamos. Una sanguchería compró 3.000 soles de hamburguesas precocidas en mayo del 2022. Bueno, antes de esto creo que conviene explicar que hay tres formas de medir el PBI. Ya lo han visto en clase, pero vamos a recordar para, para, para tenerlo claro. Voy a poner acá abajo. La primera forma de medir el PBI es mediante el gasto.
En esta metodología, que se mide el PBI mediante el gasto, Y es la letra que se usa para decir PBI o producción. El gasto es el gasto que hacen las familias que consumen, más el gasto que hacen las empresas que invierten, más el gasto que hace el gobierno en el gasto público y más el gasto que hace el sector externo en la economía peruana, que es exportaciones netas. La segunda metodología es según los ingresos. En esa metodología, el PBI es el ingreso que tienen cada uno de los agentes económicos que están en la economía. Por ejemplo, los trabajadores ganan salarios y remuneraciones. Los dueños de los terrenos ganan alquileres, vamos a poner alquileres. Los que prestan la plata para la producción ganan intereses. Los dueños de las empresas ganan utilidades. Los que alquilan las máquinas ganan rentas. Y así, todos los ingresos de todos los agentes económicos que participan de la producción tienen un ingreso, ¿no? Le pagan de alguna forma. Si sumamos todos esos ingresos, tendríamos el PBI. Y la tercera forma es mediante el valor agregado, que también se le conoce como el método sectorial. Y ese método lo que hace es suma el valor adicional que genera cada una de las actividades por las cuales pasa un producto antes de ser un bien terminado. Por ejemplo, cuando yo compro un pan en la tienda, que puede estar un sol, supongamos, eh, ese pan, para ser producido, ha pasado por una serie de etapas, ¿no? La primera etapa seguro ha sido que han vendido la semilla, el agricultor ha comprado la semilla, el agricultor ha generado valor porque ha sembrado la semilla, luego también ha generado valor porque la ha cosechado. Una vez que eh, cosechó el agricultor, el transportista agregó valor porque lo trasladó a un molino, ese insumo. En el molino, eh, ese sector manufacturero donde está el molino generó valor adicional porque tostó y molió el insumo, el trigo. Y luego, de vuelta al transporte, agarró el sector transporte, transportó la harina hasta una panadería. La panadería eh, mezcló el trigo con otros insumos y, y generó el pan. Entonces, el sector panadería generó valor adicional, ¿no? Y así poco a poco el bien desde sus insumos primarios, principales, empieza a aumentar de valor porque hay personas que le están dando trabajo, que le están dando una transformación y por eso es que sumamos el valor que cada sector aporta. Por ejemplo, el sector agropecuario seguro aporta algo de valor, el sector transporte seguro genera algo de valor, el sector telecomunicaciones, el sector servicios, y así voy sumando cuánto aporta cada uno de los sectores económicos. Como son tres metodologías que miden lo mismo, las tres metodologías deberían llegar al mismo numerito, ¿no? Si yo mido el PBI por los tres métodos, debería ser igual el valor del PBI. Teóricamente es así, en la práctica no siempre se cumple porque es muy difícil acceder a la información para hacer esas mediciones. Por ejemplo, según el método del gasto, deberías saber el consumo de las familias, pero el consumo de las familias, lamentablemente, no es fácil de medir porque muchas familias compran sus bienes en el mercado informal. Una forma de aproximarse al consumo de las familias es con la encuesta nacional de hogares, pero esa encuesta puede tener algunos errores porque solamente es una encuesta, no es un censo.
Entonces, el consumo se mide imperfectamente, pero se puede medir. La inversión, muchas empresas en el Perú son informales, más del 70% son informales, así que no podría saber exactamente la inversión. Lo que sí puedo saber es la inversión más grande, la parte de la inversión más grande, que es compra de maquinaria, y la mayoría de maquinaria en el Perú es maquinaria importada, así que puedo aproximarme a la inversión con importación de maquinaria. Luego, gastos sí se pueden medir bastante bien porque esto es gasto del gobierno y el gobierno tiene todo registrado, así que es bastante fácil de medir. Exportaciones netas también se puede medir porque están las aduanas, se registra todo lo que se importa y exporta, aunque la parte informal o la parte de contrabando no se puede registrar, pero todo lo formal sí se podría. Entonces, este método del gasto sí se puede hacer relativamente bien, tiene sus limitaciones, errores de medición, pero se puede hacer. El segundo método, ingresos, por el lado de los ingresos. También el Perú es un país informal, así que gran parte de salarios y remuneraciones no se puede medir, solamente se puede medir con exactitud los salarios y remuneraciones formales. Alquileres tampoco se puede medir porque muchos dueños de casas no dan recibos cuando alquilan, así que esto también es bastante informal. Intereses, bueno, el grueso de préstamos que se hacen en el Perú son de bancos, así que sí se puede medir más o menos bien. Utilidades, bueno, empresas informales tampoco se puede medir. Entonces, este método de ingresos es bastante difícil de medir en el Perú por el hecho de que somos un país informal. Luego, para el valor agregado, el método de valor agregado debería medir el valor de cada sector, el valor agregado de cada sector, y se hace mediante encuestas, registros administrativos, y es difícil, pero se puede hacer. Entonces, en términos de dificultad, el método uno es fácil, o relativamente fácil. El método 3 es un poquito más complicado, pero factible de hacer. Y el 2 ya es bastante complicado. Es por eso que nosotros, cuando vamos a la página web del Banco Central, vamos a ir acá, PCRP. Cuando vamos a la página del Banco Central y buscamos datos del PBI, acá está PBI, encontramos PBI por sectores, que es PBI sectorial o PBI por valor agregado. Encontramos PBI por gasto, pero no encontramos PBI por ingresos. Solamente encontramos la parte de remuneraciones y empleo, pero no encontramos el cálculo de PBI por ingresos, porque es bastante difícil de calcular. Y en estricto, esos métodos deberían ser exactitos, deberían coincidir, pero en la vida real hay discrepancias pequeñas y se hacen ajustes para que calcen finalmente. Entonces, considerando eso, veamos. ¿Cuáles de las siguientes transacciones se contabilizan en el PBI? Una sanguchería compra 3.000 soles de hamburguesa precocida en mayo del 2022. Sí, ¿no? Sí se contabiliza porque resulta que esas hamburguesas que compra la sanguchería las va a utilizar como inversión o como insumo para producir algo más. Entonces, la sanguchería no se registra quizás directamente, pero sí como insumo para producir otro bien. Entonces, sí se considera esta compra de hamburguesas. Luego, las llantas producidas en 2022 para abastecer a una empresa fabricante de autos, también porque puede ser entendida como una inversión, una compra de insumos que hace esta empresa de fabricantes para producir llantas. Entonces, también se contabiliza estos insumos de comprar llantas para un fabricante de autos. Luego, usted compra 20 hamburguesas precocidas en octubre del 2022. También porque eso estaría dentro del consumo del hogar, ¿no? Yo como persona que pertenezco a un hogar, compro 20 hamburguesas precocidas también. Luego, su vecino le vende un auto de 1995 manufacturado en Perú por $3.000. Eso no se contabiliza
porque resulta que el automóvil ha sido producido en el año 95. Entonces, si lo contabilizo de vuelta en el 2022, estaría duplicando la contabilidad. Por tanto, las cosas que han sido fabricadas en el pasado no se van a contabilizar en el día de hoy. Entonces, el D no se contabiliza. E. La venta de un cuadro de la escuela cusqueña del museo a un coleccionista particular. Tampoco se contabiliza, ¿no? Porque el cuadro de la escuela cusqueña ha sido producido hace más de 100 años, 300 o 200 años, así que si lo vuelvo a contabilizar, estaría duplicando ese valor del cuadro y ha sido contabilizado cuando ha sido producido. Entonces, no se contabiliza. Luego, el F que dice las pensiones de jubilación pagadas en el 2022 tampoco se contabiliza porque las pensiones de jubilación no son valor de producción, son solamente haber cambiado de periodo el ingreso. ¿A qué me refiero? Si me pagan mi jubilación en el 2022, es porque yo ahorré en el pasado, ¿no? Supongamos que ahorré en la década de los 90. Entonces, en la década de los 90 trabajaba, entonces me descontaban parte de mi ingreso y ese ingreso se guardaba en la AFP o en la ONP y ese dinero estaba en una cuenta bancaria y me lo están devolviendo en el 2022 como pago de jubilación. Entonces, no es que yo haya producido y me estén pagando por haber producido en el 2022, sino que yo he producido en el pasado y ese dinero me lo han guardado y me lo están dando hoy. Entonces, solamente es un traslado de dinero en el tiempo. En realidad, la producción se hizo en el pasado y recién me están pagando. Entonces, esas pensiones no se contabilizan en el año 2022. Luego, G, la reducción de la contaminación ambiental gracias al uso de instalaciones modernas. Resulta que lamentablemente la reducción de contaminación no se puede medir en el manual del FMI. No hay una metodología para contabilizar la reducción de contaminación, así que no se contabiliza la reducción de contaminación. Lo que sí se podría contabilizar es la compra de estas máquinas o instalaciones modernas que se han realizado en el 2022. Pero la reducción de contaminación en sí, no. Luego dice el contrabando. Ninguna actividad ilegal se contabiliza en el PBI. Ni el contrabando, ni la venta ilegal de drogas. Ninguna actividad ilegal se contabiliza, así que el contrabando no se suma al PBI. Luego dice, la venta hecha en enero del 2022 de un departamento construido en 1990. Tampoco, ¿no? Porque la producción de ese departamento ha sido en el pasado, así que no se contabiliza en el año 2022. Luego, un préstamo para comprar acciones de una empresa colombiana. Los préstamos tampoco se contabilizan en el PBI porque no, realizar un préstamo no es realizar producción. El préstamo solamente es un, un traslado de dinero de una persona a otra, ¿no? Yo tengo dinero y como no lo estoy utilizando, te lo doy a ti para que lo utilices. Entonces, esa acción de cambiar de manos el dinero no es producción. Entonces, no se contabiliza el préstamo para comprar nada, para comprar acciones. Ningún préstamo se contabiliza. Luego, las exportaciones de manjar blanco de 2022 de un productor panameño. Sí se contabiliza porque lo que importa es que la producción se haya hecho en Perú. No importa si el que ha hecho la producción es peruano o es extranjero. Entonces, sí se contabiliza. Luego, el consumo eh, de papas por parte de una familia del mismo agricultor que la produce. Eso sí se contabiliza. Resulta que cuando una persona produce su propia papa,
su propio maíz, su propio trigo, y lo consume, sí es parte del PBI porque es equivalente a que yo me haya comprado el mismo bien que he producido, ¿no? A la vez la familia es productor y consumidor. Produce y la misma familia se vende el producto para consumir. Entonces, sí tiene sentido porque esto estaría en la parte de consumo del hogar, ¿no? La misma familia se comporta como productor y como consumidor, así que también se contabiliza. Listo. A ver, sigamos. Hasta hay preguntas, chicos. Para hacer los cálculos más sencillos, voy a abrir acá un Excel, pero ustedes pueden hacerlo manualmente también, no hay problema. Son solamente operaciones sencillas, así que no, en la PC no va a ser necesario que utilicen Excel, solamente con calculadora es suficiente. Entonces, primero vayamos a la pregunta 4. Dice, suponga que la economía existe únicamente dos tipos de bienes. Bueno, en realidad debería ser tres tipos de bienes. Alfa, beta y gamma con la siguiente información. Y voy a copiar acá la tablita que aparece en el enunciado que tenemos en la dirigida. Voy a ordenar esto. Bueno, está un poco desordenado. Mejor voy a copiarlo manualmente. Acá dice alfa. Hay tres bienes, ¿no? Alfa, beta, gamma. Tenemos datos del 2021. Tenemos el monto, que saben que o bueno, la cantidad, en realidad cantidad que se ha producido de cada bien y el precio. Acá es 200, acá 300, 150, 90, acá 70, acá 65. Y también datos para el 2022, también la cantidad de cada bien y el precio, ¿no? Los precios cambian en el tiempo, así que no son los mismos precios en ambos años. Acá 160, 280, 400, 100, 75, 68. ¿No? Acá está. La tablita es la misma que está en su dirigida. Si me equivoqué al copiar algún elemento, me avisan. 200, 300, 250, 90, 70, 65, 160, 180, 400, 100. Está bien. Y me dice que hay el PBI nominal para cada año, el PBI real para cada año en base a 2021, el deflactor y la variación de precios. Empecemos con el cálculo del PBI. PBI nominal. Y lo tenemos que hacer para cada año, 2021 y 2022. El PBI nominal simplemente es la sumatoria de los valores de los valores monetarios de la producción de todos los bienes. Es decir, sumamos la multiplicación de la cantidad por los precios. Eso sería el PBI nominal. PBI nominal, solamente la sumatoria de la multiplicación de la cantidad de cada bien por el precio de cada bien. En el año 2021 debería multiplicar la cantidad de alfa, que es 200, por el precio de alfa, que es 90,
más la cantidad de beta por el precio de beta, que es 70, más la cantidad de gamma, que es 150, por 65, que es el precio de este bien gamma. Y me sale 48.750. Lo mismo para el año 2022, la cantidad de alfa por el precio de alfa, más la cantidad de beta por el precio de beta, más la cantidad de gamma por el precio de gamma. Y me sale 64.200. Solamente sumatoria de la multiplicación de precios y cantidades. Luego me pide el PBI nominal, pero el PBI real. Y me dice que considere que el año base es el 2021. ¿Qué sucede? Base 2021. El PBI nominal depende de la cantidad y del precio. Entonces, el PBI nominal puede subir cuando las cantidades suben o cuando los precios suben. Pero hay una diferencia ahí. Si las cantidades suben, eso es genial, porque hay más producción, hay más bienes disponibles en la economía, pero si aumenta el precio, no estamos bien, porque en realidad si aumenta el precio, nuestro dinero vale menos, nuestro dinero pierde capacidad de compra. Entonces, un aumento de precios podría significar un aumento del PBI nominal, pero en realidad eso es medio confuso, medio contradictorio, porque no es bueno que aumente el precio. Entonces, para quitar ese efecto de precios, para que el precio no distorsione el PBI, tenemos el PBI real, que también es la sumatoria de las cantidades de cada año, pero por el precio de un año base. Es decir, utilizamos los precios de un año para calcular el PBI de los demás años. Entonces, tenemos que seleccionar ese año base. En este caso me dice que el año base va a ser el 2021, así que voy a utilizar estos precios del 2021. Los precios de los otros años, en este caso el 2022, no los voy a utilizar. Me voy a olvidar de ellos para calcular el PBI real. Entonces hago lo mismo para 2021. Hago la sumatoria de las multiplicaciones. Para el año 2021, la cantidad de alfa por el precio de alfa en el año base, más la cantidad de beta por el precio de beta en el año base, más la cantidad de gamma por el precio en el año base. Ya está. Para el año 2022 también multiplicamos cantidad de gamma, pero por el precio del año base, más la cantidad de beta por el precio del año base, más la cantidad de gamma por el precio del año base. Ya está. Entonces tengo el PBI real de cada año. Una característica es que el PBI nominal del año base va a ser igual al PBI real del año base. Si se dan cuenta, 48.650 es el PBI del 2021 nominal y también real. Eso solamente sucede con el año base, que en este caso es 2021. Luego me pide el deflactor. El deflactor, su fórmula es simplemente dividir deflactor. Dividir el PBI nominal y el PBI real. Si esa división sale 1, quiere decir que el PBI nominal es igual al PBI real. Si esa división sale mayor a 1, quiere decir que el PBI nominal es mayor a real. Si esa división sale menor a 1, quiere decir que el PBI real es mayor al PBI nominal.
Entonces, para cada año, calculemos el deflactor. Como su nombre dice, deflactor, ¿no? Quiere saber cuán inflado o cuán distorsionado está el valor de los PBIs, ¿no? El PBI nominal con el PBI real. Quiere saber cuán distintos son, cuán inflados están los valores. Para el 2021, divido el PBI nominal, que es 48.750, entre el PBI real, que es 48.750. Y bueno, en algunos libros te dice que ese numerito lo multipliques por 100. No por 100%, sino por 100. Yo lo voy a multiplicar por 100. O sea, acá en esta división también voy a ponerle que hay que multiplicar por 100. Ojo que no es por 100%, es por 100. Para el deflactor del 2022, lo mismo. Divido su PBI nominal del 2022 entre el PBI real del 2021, del 2022, perdón, y eso lo multiplico por 100. Y me sale 107. Ya está. Luego me pide la variación de precios. La variación de precios, en este caso, vamos a poner acá variación de precios, es una variación de precios en términos porcentuales. Entonces, si quiero saber la variación de precios del 2021, variación de precios, bueno, si quiero la variación de precios de un año, debería agarrar el deflactor de un año T menos el deflactor del año anterior. Vamos a poner T menos 1. Todo eso entre el deflactor del año anterior y todo eso en términos porcentuales. Ahí deberíamos a todo eso multiplicarle 100% para que esté en términos porcentuales. Esa fórmula es la fórmula típica de variación porcentual. El valor de un año menos el valor del año anterior, todo eso entre el valor del año anterior por 100%. Para calcular la variación de precios del 2021, no lo puedo hacer porque necesitaría datos del 2020 y no tengo, pero sí puedo tener datos del 2022. Tendría el deflactor del año 2022, que sería 2107, perdón, menos el deflactor del año anterior, 100. Todo eso entre eh, el deflactor del año 2021, que sería 100, y todo eso en términos porcentuales, que sería por 100%. ¿Dónde está el botoncito de porcentaje? Acá está. Sería 7%. Entonces, los precios han subido en 7% desde el 2000, en el 2022. Y ese se llama la inflación. Pero se llama la inflación calculada en base al deflactor del PBI. Es una forma de calcular la inflación en base al deflactor del PBI. Y eso es lo que nos pedían en la pregunta 4. Vayamos a la pregunta 5. Voy a cambiar acá de Excel, de hoja, perdón. Pregunta 5. Chicos, ¿hasta ahí tienen preguntas para ver si continuamos más rápido o más lento?
Digamos, ese deflactor, el PBI, que hemos calculado hace un rato, por tanto, como se han dado cuenta, nos ayuda a ver cómo cambian los precios en el tiempo. Pero también hay otras formas o otros numeritos, otros índices que nos permiten ver cómo cambian los precios en el tiempo. Y depende de qué cosa queramos medir en realidad. Ese deflactor de precios considera todos los bienes que están en la economía, ¿no? Como hemos utilizado todo el PBI, considera todos los bienes que están en la economía. Pero para un consumidor promedio como nosotros, no necesitamos saber cómo cambian los precios de cada uno de los bienes de la economía, ¿no? Porque hay helicópteros que se ven en la economía, hay automóviles de 1000 tipos. eh, los consumidores promedios no consumimos todos los bienes que están en la economía y por tanto no nos interesa en realidad todos los precios. Nos interesa solamente los precios de los bienes que compramos. Por eso que en el Perú y en otros países existe el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que es un número muy parecido al deflactor, que es un numerito que tiene valores 100, 120, 150 normalmente. Y ese valorcito me dice cómo va evolucionando el precio, pero solamente de la canasta básica, que es los bienes, el conjunto de bienes que en promedio consume una persona. Entonces, según el INEI, según la encuesta de hogares, hace una lista de bienes que consume sí o sí una familia y con esos bienes va a los mercados, pregunta los precios y ve cómo evolucionan los precios. Y con eso se construye el índice de precios al consumidor. También existe índice de precios al por mayor, que es información de cómo evolucionan los precios, pero solamente para las empresas que compran bienes al por mayor. También hay índice de precios de importación, que es cómo evolucionan los precios de una canasta de bienes que son importados del exterior. La característica de todos esos índices de precios es que solamente seleccionan, hay más índices, ¿no? Hay más índices de ese tipo, pero la característica de esos índices es que solamente utilizan una canasta representativa, una canasta acotada, dependiendo de qué es lo que queramos estudiar. Pero el índice que se llama deflactor, que hemos visto hace un rato, utiliza todos los bienes de la economía. ¿Se puede calcular la inflación con el deflactor? Sí, lo hemos visto, y sería una inflación válida para todos los bienes de la economía, pero también se podría calcular la inflación solamente con el IPC para ver la inflación de los bienes que consumen los hogares. También se podría calcular la inflación solamente para el índice de precios al por mayor. También se podría calcular la inflación solamente para los bienes de importación. Se puede. ¿Cuál es la inflación que sale en las noticias, en los periódicos? Es este que estoy señalando, el índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a una persona que ve noticias es exactamente los precios de los bienes que va a consumir en su día a día, ¿no? Esta inflación con el deflactor se publica, pero no es tan conocida, no se pone tanto a los periódicos. Estos también se utilizan para calcular inflaciones, se calculan, están en los reportes, pero no es tan conocido, no se publicita o no aparece mucho en los, en los periódicos, en los medios. Bien. Considerando eso, vamos a la pregunta 5 que dice, ¿hay el PBI nominal, el PBI real, perdón, me estoy equivocando? Considera la siguiente tabla que tiene PBI nominal, acá dice PBI nominal, esta columna es PBI nominal para los años 2010 al 2019. Y en el otro lado tenemos un índice de precios. Puede ser el índice de precios al consumidor. Ah, o también puede ser el deflactor, el PBI, cualquiera.
Y nos pide, calcule la tasa de inflación entre cada uno de los años. Vamos a ver acá, vamos a poner una columna que sea inflación. Ya hemos visto en la pregunta anterior que para calcular inflación necesito agarrar el deflactor o el índice de precios y restarle el índice o el deflactor del año anterior. Entonces no puedo calcular para el año 2010 porque no tengo información del año anterior, pero sí puedo del 2011. Entonces agarro el índice, le resto su índice del año anterior, lo divido entre el índice del año anterior, que en este caso es 100, lo multiplico por 100% para que sea en porcentaje, y acá me sale que la inflación es 5%. Eso lo repito para cada uno de los años. Acá en Excel solamente se jala la fórmula, pero en la calculadora deberían hacerlo manualmente, ¿no? Por ejemplo, para esta inflación del 2012, 114 menos 105, todo eso entre 105 por 100% sale 8,6%. Para la inflación del 2013 sería 121 menos 114, todo eso entre 114 por 100% sale 6,1. Para la inflación del 2019 agarro su índice de precios, que es 143, le resto 139, que es el índice del año anterior, lo divido entre 139 y todo eso lo multiplico por 100%, sale 2,9%. Listo. Sigamos. Luego nos piden la tasa de crecimiento del PBI nominal. Tasa de crecimiento del PBI nominal. La tasa de crecimiento solamente es la variación porcentual de estos valores de acá, ¿no? Entonces, sería simplemente la variación de la tasa de crecimiento. Simplemente es el valor de un año, que vamos a llamarle el año T, menos el valor del año anterior, todo eso entre el valor del año anterior, y eso lo multiplicamos por 100% para que esté en términos porcentuales, ¿no? Para el año 2010 no puedo calcular porque necesitaría datos del año anterior, no lo tengo. Para el año 2011 agarro el PBI nominal, que es 145.600, le resto el PBI del año anterior, que es el 2010, le divido el PBI del año 2010 y lo multiplico por 100% para que esté en términos porcentuales y sale 9,06%. Lo mismo repito para todos los años. Entonces me sale acá. Acá he digitado mal. Acá sería 100. Acá le falta un 8, creo, ¿no? 2013, 163,300. Acá está. Ya. Entonces, eso serían las tasas de crecimiento del PBI nominal. Por ejemplo, para el 2019, agarro su PBI nominal, que es 206.300. Le resto el PBI del año anterior, que es 192.600. Esa resta lo divido entre 192.600. Lo multiplico por 100% y sale 7,11%. Claramente, el PBI nominal ha ido creciendo en todo este periodo. Todas las tasas son positivas, siempre ha crecido el PBI nominal. Eso me diría que la economía está bien. Vamos a ver en un rato que no necesariamente. Luego me pide hallar el PBI real. Y el PBI real, ¿de dónde lo sacamos? Recordemos que el deflactor era igual a PBI nominal entre PBI real, todo eso por 100, ¿no? Tengo datos del deflactor, que en este caso es el índice.
Vamos a ponerle en lugar de deflactor índice. Y tengo datos del PBI nominal, así que podría despejar y me saldría que el PBI real es igual a PBI nominal en P índice por 100, ¿no? Estoy despejando nomás esa fórmula. Y opero acá. Para el año 2010 sería el PBI nominal, que es 133.500, entre el índice, que es 100, todo eso por 100. Y me sale que el PBI real es 133.500. Para el siguiente año lo mismo, PBI nominal, que es 145.600, entre el índice, que es 105, y todo eso por 100. Y ya está. 100, ¿cuánto sale? 138.667 aproximadamente. Lo mismo repito para todos los años y tengo estos valores. Luego me pide, calcule la tasa de crecimiento del PBI real con base 2010. Ya. Tasa de crecimiento del PBI real. Y como es una tasa de crecimiento, se calcula igual que esta fórmula que estoy seleccionando, solamente que en lugar de utilizar el PBI nominal, utilizamos el PBI real. Para el año 2010 no tenemos información, necesitamos información del año anterior. Para el año 2011 sería el valor del PBI real menos el PBI real del año anterior entre el PBI del año anterior, todo eso por 100% para que sea en porcentaje. Igual para el siguiente año, PBI de 2012 sería el PBI de ese año, menos el PBI del año anterior, entre el PBI del año anterior, todo eso por 100%. Y repito eso para todos los años y tengo estos números. Y acá claramente la tasa de crecimiento del PBI real, hay años de crecimiento y hay años donde ha habido decrecimiento, ¿no? Y acá hay un año donde cero, no pasó nada. Entonces, dicho eso, vamos a resaltar esto de acá. Vamos a resaltar esto de acá. Y vamos a ver lo que nos dice lo siguiente. ¿Cuál crecimiento es por lo general mayor, el PBI nominal o el crecimiento del PBI real? ¿Por qué? ¿Cuál de los crecimientos refleja mejor el desempeño de una economía? Si la requieren comparar, ya. Hace un rato dijimos que para que crezca el PBI nominal debería crecer la cantidad producida o los precios. Para que crezca el PBI real, la única forma que crezca es que cambie la cantidad, porque los precios son fijos. Entonces, el PBI nominal está reflejando, el crecimiento del PBI nominal está reflejando tanto variación de precio como variación de cantidad. Y eso puede ser engañoso, porque si yo veo esto, estaría pensando que el PBI ha mejorado, que estamos mejor, que hay más producción. Pero en realidad no es tanto así. Esto está aumentando por precios y también por cantidades. La tasa de crecimiento del PBI real solamente está reflejando crecimiento o cambio en cantidades, no precios, porque los precios son fijos. Y por tanto, si yo leo esto, no sería tan optimista para decir que el Perú le va bien, porque en realidad hay épocas de crecimiento, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan cuál presento para determinar el desempeño del Perú, debería utilizar el PBI real, porque es el único que solamente refleja variaciones de cantidades. Y lo que nos importa
es cantidades, disponibilidad de bienes, producción, y no nos interesan los precios, porque los precios en realidad cuando aumentan son perjudiciales, ¿no? Listo. Hasta ahí, chicos, preguntas. Listo. La última pregunta, 3. Y con eso creo que ya estaríamos. Dice, acá tengo ya la solución para no tener que escribirlo de vuelta, pero voy a tratar de hacer acotaciones encima de. Ya. Dice, considera una economía, la pregunta 3, ¿no? Considera una economía en la que solo existen 3 empresas y solo se produce un bien, que son prendas de vestir. Las empresas son Alfa, Beta y Sigma. Alfa vende algodón por valor de 15.000 a Beta y por el valor de 10.000 a la demanda final. Alfa importa insumos por valor de 5.000 y además le paga 3.000 a sus empleados o a sus trabajadores. Beta vende madejas de lana por el valor de 25.000 a Sigma y por valor de 5.000 al consumidor privado. Beta importa tintes para la coloración de las madejas de lana por un valor de 1.000 y les paga a sus trabajadores 7.000. Sigma vende prendas de vestir por valor de 40.000 al consumidor privado, les paga a sus trabajadores 10.000 y al Estado 3.000 a través de impuestos a la venta. Asumiendo que los derechos de importación son un 10% del valor de importaciones, responde a lo siguiente. Hay el ingreso, el gasto y beneficio para cada una de las 3 firmas. Hay el PBI por el método del gasto. Hay el PBI por el método del ingreso. Hay el PBI por el método del valor agregado. Entonces, acá yo recomiendo hacer esa tablita. A un lado poner las empresas y al otro lado poner ingresos, gastos. Y luego sabemos que el beneficio es simplemente resta de ingresos y gastos. Empecemos por Alfa. Dice, Alfa vende algodón por valor de 15.000. Esos 15.000 sería un ingreso, casa, un ingreso para Alfa, pero ese ingreso sería un gasto para la empresa Beta que hemos visto hace un rato, está acá. Este ingreso de Alfa, 15.000, aparece acá como gasto para Beta. Luego, y además Alfa vende por valor de 10.000 soles al consumidor final. ¿Ya está? Un ingreso de Alfa es 10.000. Sigamos leyendo. Vamos a poner puntitos al costado para decir que ya tenemos ese, ya hemos analizado eso. Bueno, 15.000 ya está. 15.000 ya está. Es ingreso para Alfa y gasto para Beta. Luego Alfa vende 10.000 al consumidor final. Ya está. Luego, Alfa importa insumos por el valor de 5.000. Entonces gasta 5.000. Acá está esos 5.000. Pero como está importando esos insumos por valor de 5.000, no le cuesta 5.000 nomás, sino le cuesta 5.000 más el impuesto que tiene que pagar en las aduanas. Y abajo me dice que ese impuesto, ese derecho de importación, cuesta 10%. Por eso, esos 5.000 en realidad van a ser 5.500. Acá le está multiplicando por 1.1.
por ese 10% de impuestos. El gasto total sería 5.500 para importar esos insumos. Y otro gasto que tiene Alfa es 3.000 soles que destina a los trabajadores. Hasta ahí todo lo que sabemos de Alfa. Luego dice, Beta vende madejas de lana por valor de 25.000 a Sigma. Entonces 25.000 es ingreso de Beta, pero de 25.000 serían gastos de Sigma. Por eso acá también aparece Sigma. Y además Beta vende por 5.000 soles al consumidor privado. 5.000 soles, ingreso de Beta. ¿Qué más? Además, Beta importa tintes por valor de 1.000 soles. Es un gasto. Acá está para Beta este gasto. Y como está comprando del exterior, está importando, paga 10% adicional. No solo gasta 1.000, sino 1.100. Y luego dice que paga 7.000 soles Beta a sus trabajadores. Acá está los 7.000 que paga a sus trabajadores. Ya está. Eso todo lo que sabemos de Beta. Sigma vende prendas de vestir por 40.000 al consumidor privado. Acá está 40.000 de ingresos para Sigma. Y paga a sus trabajadores 10.000. Ese es un gasto para Sigma. Acá está 10.000. Y al Estado le paga 3.000 soles de impuestos, que también es un gasto. 3.000 soles. Ya está. Con eso completamos ingresos y gastos de alfa, beta y sigma y sumamos. En el caso de alfa sería 15.000 más 10.000, sale 25.000. En el caso de beta, 25.000 más 5.000, 30.000. Y en el caso de sigma, solo 40.000. En el caso de gastos, alfa gasta 8.500, beta 23.100 y sigma 38.000. Y ahí solamente queda restar ingresos y gastos y tenemos el beneficio para alfa, el beneficio para beta y el beneficio para sigma. Los tres tienen beneficios positivos. Entonces la pregunta A. En la pregunta B me dice, calcule el PBI por el método del gasto. Y sabemos que para calcular el PBI por el lado del gasto, nosotros teníamos esta fórmula, ¿no? Y, vamos a regresar, donde pusimos, ¿dónde está? Bueno, acá lo voy a poner de vuelta. Y es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones netas, ¿no? Eso era lo que nosotros conocíamos como eh, el cálculo del PIB por el lado del gasto. Consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. En este caso, no hay gobierno, ninguna parte me dice que el gobierno gasta, el gobierno cobra, pero no gasta, según este ejercicio. Así que no hay la parte de gasto. Así que acá no hay gasto. Y tampoco me habla que el gobierno, que el sector externo esté comprando al Perú, así que tampoco hay sector externo. Solamente hay consumo y hay inversión. Pues por eso acá puse solamente el PBI es consumo e inversión. En la parte del consumo nos han dicho que el consumidor final ha comprado a las tres empresas. A la empresa Alfa le compró valor de 10.000, a la empresa Beta le compró valor de 5.000 y a la empresa Sigma le compró valor de 40.000, ¿no? El consumidor final son las familias, por eso que sumo ese valor de las familias. Entonces, todos estos tres elementos es el consumo. Luego, inversión sería todo lo que la empresa ha comprado para producir. En este caso, lo que ha comprado insumos del exterior. ¿Y cómo es importación? ¿Se acuerdan que las importaciones tienen signo negativo? Porque es exportaciones netas es igual a importación menos importación. Y las importaciones, para el caso de Alfa, eran 5.000, pero además de eso pagaba 10% de impuesto, por eso hay 5.500. Y en el caso de Beta, compraba insumos del exterior, valor de 1.000, pero además pagaba 10%, por eso ahí está 1.100. Si operamos esa suma y resta, tendríamos que el PBI es 48.500.
Entonces, ese sería el PBI, 48.500. Luego me dice calcular el PBI por el lado del ingreso. En el caso del ingreso, dijimos que el ingreso era la suma de todo lo que reciben los que participan en la producción, ¿no? Los trabajadores reciben salarios, remuneraciones, los empresarios utilidades, los que prestan la plata intereses y así, ¿no? Entonces, en este ejercicio yo he escuchado salarios porque pagaban a los trabajadores, he escuchado beneficios porque las empresas ganan plata, he escuchado rentas, no he escuchado rentas, no había rentas, así que renta sería cero, pero también he escuchado impuestos. El gobierno recibe plata y eso también es un ingreso. Entonces sumo, sería salarios, en el caso de Alfa pagaba 3.000, en el caso de Beta pagaba salarios 7.000 y en el caso de Sigma pagaba salarios 10.000. Esos tres son salarios. Y luego el gobierno, pero luego las empresas tenían sus beneficios. En la parte A calculamos los beneficios. La empresa Alfa tenía 16.500 de beneficios, la empresa Beta 6.900, la empresa Sigma 2.000. Y finalmente, el gobierno recibía de impuestos 3.000 soles. Sumando todo eso, me sale 48.500, que coincide con el cálculo que hicimos en el ítem anterior, que era por el método del gasto. Y finalmente, en el C me pide calcular el PBI por el lado del valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Es la diferencia entre gastos e ingresos, pero sin considerar mano de obra. ¿Por qué? Porque la mano de obra es lo que genera beneficio adicional. Lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, es primero ver el beneficio agregado que genera alfa. Entonces, voy a sumar los ingresos. El ingreso que tiene alfa es 15.000 porque vende a beta. Otro ingreso que tiene alfa es 10.000 porque vende al consumidor final. Todo eso sería lo que recibe alfa. Y sus gastos sería lo que ha comprado insumos en el exterior por valor de 5.000 y además ha pagado impuesto para importar de 10%. Notar que ahí no estamos restando el valor del trabajo. Por este método, el valor del trabajo no aparece. Y haciendo esa resta, me sale que el valor agregado es 19.500 para alfa. Lo mismo para el caso de beta, lo que voy a poner ahorita en verde son los ingresos que recibe beta y los gastos sería lo que voy a poner en rosado, pero ojo que los gastos no consideran el trabajo. Y ahí me sale que la resta de ingresos menos gastos, pero sin considerar el trabajo, son 13.900. Y finalmente, lo mismo para Sigma, tenemos que el ingreso de Sigma es 40.000 y el gasto de Sigma es 25.000. Y con eso me sale que 15.000 sería el valor agregado de Sigma. Si sumo el valor agregado de alfa, beta y sigma, me sale 48.400, que es lo mismo que hemos encontrado tanto con los otros dos métodos. ¿Okay? Entonces, si salen igualitos los tres, quiere decir que hemos hecho bien la solución y por tanto comprobamos que los métodos son equivalentes. ¿Sí? Sí, chicos, hasta ahí preguntas. Ya, chicos, entonces con eso hemos terminado todos los ejercicios de esta guía. Notar que este semestre tuvimos un feriado en la semana 2, entonces solamente tenemos dirigida 1. Entonces en la PC
solamente viene dirigida a uno, y luego ya vamos a avanzar los demás temas. ¿Sí? Entonces la PC de semana solamente viene dirigida a uno. Y es de esperar de que las preguntas que vengan sean básicamente muy parecidas a estas, donde se les pide hacer cálculos y por tanto deberían llevar calculadora para que se les haga más fácil hacer el examen, ¿no? Ok, chicos, Profesor, cuéntame. entonces la PC va a ser este sábado Claro, ujú, y va sí, a venir similar a esta PD. sí, solamente los temas que hemos visto acá. ¿Y qué más? Son los temas que están en esta dirigida, ¿no? Ajá, exacto. Y la PC solamente dura 60 minutos. No suelo poner muchas preguntas, a lo mucho 4 o 5 preguntas. Así que normalmente las preguntas son bastante directas. Hacer cálculos eh, o poner verdadero o falso y justificar por qué verdadero o falso. Puedo ponerles acá algunos ejemplos de variables para que digan si son stock flujo. Puedo decirles si una lista de enunciados como estos para decirles si inglés si se contabiliza en el PBI o no. Algunas tablitas como esta para que hagan cálculos, ¿no? Entonces, lleven calculadora y eso. Ya chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? Profesor, buenas tardes. Una consulta. Dime. Este, el día sábado solamente se va a tomar de esta dirigida, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Va a tener en cuenta también las clases teóricas o solamente de la dirigida? No, solamente los temas que hemos visto en la dirigida. Ay, gracias. Ok, chicos. Entonces, cualquier pregunta, me escriben al correo y ya nos vemos el sábado. ¿Ok? La que Bueno, desarrolló en la pizarra, ¿me podría compartir también? ya, sí, le voy a pasar al delegado o delegada y la grabación la voy a subir y les voy a pasar el link también. Ok, gracias. Ya, chicos. Gracias, profesor. Cuídense, nos vemos.